Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Apoyado en los artículos 2 y 3 de la LOTC. Así el artículo 2 establece. 1. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta ley determina. A. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. Road Ley y Road Legislativo. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53,2 de la Constitución. C. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí. D. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. E. De los conflictos en defensa de la autonomía local. F. De la Declaración sobre la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales. G. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución. Visto más arriba. H. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. Y de las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. 2. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. Por su parte, el artículo 3 establece que la competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta. 3,2. El control de la constitucionalidad de las leyes. Se trata de identificar la función que ejercen los órganos o poderes de los países para cumplir la trascendental misión de control de la constitucionalidad de la ley y la de velar por la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. En el artículo 160 de la Constitución de 1812 se otorgaba a la Diputación Permanente de las Cortes la misión de velar por la observancia de la Constitución y las leyes. La Constitución española de 1978 reconoce a la propia Constitución un valor normativo y vinculante directo, que si bien reconoce el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes al Tribunal Constitucional, afecta a todos los poderes públicos y a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos. Artículo 9,1, y que por tanto es aplicable por todos los jueces y tribunales. Según se dice, el Tribunal Supremo es supremo pero no es en todo. En materia de derechos humanos y fundamentales, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Así, el artículo 123,1 de la Constitución dice que el Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El artículo 53,2 de la Constitución dispone que cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, podemos decir que en la actualidad en España, la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas no le corresponde solo al Tribunal Constitucional, sí, es el que tiene la última palabra, pero comparte el control con el resto de jueces y tribunales. 3.2,1. Legitimación. Conforme al art.
162 CE están legitimados. A. Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. En relación con la interposición de este recurso por el presidente del gobierno y los órganos colegiados ejecutivos en las comunidades autónomas, hay que destacar la posibilidad recogida en el artículo 33 LOTC, modificado por la citada Ley Orgánica 1/2000, en orden a que lleguen a un acuerdo, en el seno de una comisión bilateral de cooperación, por el que se resuelvan las discrepancias suscitadas entre ellos respecto de la norma a impugnar, ampliándose a 9 meses el plazo de 3 meses previsto para interponer el recurso. B. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, conforme a la LOTC. A. En los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. Si se trata de conflictos positivos, el Gobierno a los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, arts. 60 y siguientes LOTC. Si se trata de conflictos negativos, además de los anteriores, las personas físicas o jurídicas interesadas, arts. 68 y siguientes LOTC. B. En los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial, arts. 59,3 y 73 y siguientes LOTC. C. En los conflictos en defensa de la autonomía local. El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley. Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición, con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición, con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial. Por último, en lo que a cuestión de inconstitucionalidad se refiere, en base a los arts. 163 CE y 35 LOTC, hay que señalar que cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional. Esta solo podrá plantearse una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido, y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. 3.2.2. Sentencias. El artículo 164 CE establece que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. 4. El defensor del pueblo. 4,1. Normativa y concepto. El art. 54 CE, que establece que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título y, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. La Ley Orgánica Reguladora del Defensor del Pueblo es la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. También señalamos en este apartado que existen instituciones similares en el ámbito de algunas comunidades autónomas, como por ejemplo, es el caso del Valedor do Pobo en Galicia, Justicia Mayor de Aragón,
el síndic de Greuges de Cataluña y de las Islas Baleares, procurador del Común en Castilla y León, defensor del pueblo andaluz, diputado del Común en Canarias, ararteko en el País Vasco. La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, regula las relaciones entre las instituciones del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las distintas comunidades autónomas. 4,2. Nombramiento, cese y condiciones. El Defensor del Pueblo, como el Alto Comisionado de las Cortes Generales, podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de 5 años, y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. Se designará en las Cortes Generales una comisión mixta Congreso-Senado, encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado, y en todo caso, para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los 3/5 en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Designado el Defensor del Pueblo, se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel. Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas. 1. Por renuncia. 2. Por expiración del plazo de su nombramiento. 3. Por muerte o por incapacidad sobrevenida. 4. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 5. Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. La vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las 3/5 partes de los componentes de cada cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo, en plazo no superior a un mes. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente, en su propio orden, los adjuntos al Defensor del Pueblo. 4,3. Prerrogativas e incompatibilidades. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito,
correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las anteriores reglas serán aplicables a los adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones. Incompatibilidades. La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. 4,4. Los adjuntos del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras, en la forma que determinen sus reglamentos. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado. 4,5. Procedimiento ante el Defensor del Pueblo. 4,5,1. Iniciación y contenido de la investigación. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el art. 103. 1. De la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en su título primero. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una administración o poder público. Los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación no relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, y principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el Defensor del Pueblo se dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras. La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad del Defensor del Pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 55 de la Constitución. 4.5,2. Ámbito de competencias. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la comunidad autónoma en el ámbito de competencias definido por esta ley. Los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo, y éste podrá solicitar su cooperación.
Cuando el defensor del pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate. Todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema. El defensor del pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución, en el ámbito de la administración militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la defensa nacional. 4.5,3. Tramitación de las quejas. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de 1 año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas para el interesado, y no será preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador. De toda queja se acusará recibo. La correspondencia dirigida al defensor del pueblo, y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el defensor del pueblo, o sus delegados y cualquier otra persona de las enumeradas en el apartado anterior. El defensor del pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes. El defensor del pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial, y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada, demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados. El defensor del pueblo rechazará las quejas anónimas, y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irro perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso. Admitida la queja, el defensor del pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente, con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de 15 días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del defensor del pueblo. La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerada por el defensor del pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso a las Cortes Generales. 4,6. Obligación de colaboración de los organismos requeridos. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al defensor del pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el defensor del pueblo, su adjunto o la persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier centro de la administración pública, dependientes de la misma o afectos a un servicio público, para comprobar cuántos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en el art. 22 de esta ley.
Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración, en relación con la función que desempeñan, el defensor del pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u organismo de quien aquél dependiera. El afectado responderá por escrito y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a 10 días, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte por la mitad del concedido. El defensor del pueblo podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negaren a ello podrán ser requeridos por aquel para que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal decisión. La información que en el curso de una investigación pueda aportar un funcionario a través de su testimonio personal tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo. El superior jerárquico u organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del defensor del pueblo o entrevistarse con él, deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio defensor del pueblo. El defensor del pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico. 4,7. Documentos reservados. El defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto, la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Las investigaciones que realice el defensor del pueblo y el personal dependiente del mismo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y demás organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones que el defensor del pueblo considere oportuno incluir en sus informes a las Cortes Generales. Se dispondrán medidas especiales de protección en relación con los documentos clasificados como secretos. Cuando entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado prevista anteriormente. 4,8. Responsabilidades de las autoridades y funcionarios. Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el defensor del pueblo podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de dicho escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del defensor del pueblo por parte de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona al servicio de la administración pública, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual. Cuando el defensor del pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado. En cualquier caso, el Fiscal General del Estado informará periódicamente al defensor del pueblo, o cuando éste lo solicite, del trámite en que se hallen las actuaciones iniciadas a su instancia. El Fiscal General del Estado pondrá en conocimiento del defensor del pueblo todas aquellas posibles irregularidades administrativas de que tenga conocimiento el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones. El defensor del pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito. 4,9. Los gastos causados a particulares. Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja, al ser llamados a informar por el defensor del pueblo,
serán compensados con cargo a su presupuesto una vez justificados debidamente. 4,10. Las resoluciones. 4.10,1. Contenido de las resoluciones. El defensor del pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la administración pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de acuellos. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el defensor del pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. El defensor del pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informa al defensor del pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el defensor del pueblo podrá poner en conocimiento del ministro del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración afectada los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los casos en que, considerando el defensor del pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido. 4.10,2. Notificaciones y comunicaciones. El defensor del pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la administración o funcionario implicados, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas. Cuando su intervención se hubiere iniciado de acuerdo por los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, y principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el defensor del pueblo informará al parlamentario o comisión competente que lo hubiese solicitado y al término de sus investigaciones, de los resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir, informará razonando su desestimación. El defensor del pueblo comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado. 4.10,3. Informe a las Cortes. El defensor del pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si éstas no se encontraran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios serán publicados. El defensor del pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 24,1. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del defensor del pueblo
por parte de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona al servicio de la administración pública, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual. El informe contendrá igualmente un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el período que corresponda. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. 4,11. Medios personales y materiales. 4.11,1. Personal. El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el reglamento y dentro de los límites presupuestarios. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo, y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como personal al servicio de las Cortes. En los casos de funcionarios provenientes de la administración pública se les reservará la plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del Defensor del Pueblo, y se les computará, a todos los efectos, el tiempo transcurrido en esta situación. Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo designado por las Cortes. 4.11,2. Dotación económica. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución constituirá una partida dentro de los presupuestos de las Cortes Generales. 5. Reforma de la Constitución. Viene recogido en el título X de la vigente Constitución española y establece en cuanto a la iniciativa para la reforma de la Constitución, en su artículo 166, que la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 c, es decir, que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras, y además que las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara a un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. En definitiva, que la iniciativa de la reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, y con determinadas formalidades a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Pero una vez vista la iniciativa, debemos decir que la CE establece 2 procedimientos distintos de reforma constitucional, el contenido en el artículo 167 y el del 168, aunque la CE no les asigna nombre específico, podemos denominarlos. A. Procedimiento ordinario de reforma del artículo 167. B. Procedimiento de reforma agravado del artículo 168. En cualquiera de los dos sistemas se establecen unos requisitos bastante exigentes, por eso dijimos en las características que era una constitución rígida. Se pretende así que la reforma no pueda realizarse por un solo grupo político. De esta forma, se pretende que el consenso que presidió el proceso de elaboración se siga manteniendo en el caso de que los avatares sociales y políticos aconsejen un cambio. 5,1. Procedimiento ordinario de reforma del artículo 167. Artículo 167. El artículo 167 CE establece: 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no haberse logrado la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación,
1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. 5,2. Procedimiento de reforma agravado del artículo 168. Artículo 168. El artículo 168 establece a tal efecto. 1. Cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección 1 del título I, o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Artículo 169. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, estados de alarma, excepción y de sitio. Hasta la fecha nuestra Constitución se ha reformado en 2 ocasiones, en el año 1992, con ocasión de la firma del Tratado de Maastricht, en la que se modificó el art. 13,2 de la Constitución, por el que se amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales, y en el año 2011 en el que se modificó el art. 135 introduciendo en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Conforme al artículo 53 de la Constitución Española de 1978, pueden ser objeto de tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. A. Las libertades y derechos reconocidos en el capítulo 1 del título I de la Constitución. B. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 2 del capítulo 1 del título I de la Constitución. C. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 2 del capítulo 2 del título I de la Constitución. D. Las libertades y derechos reconocidos en la sección 1 del capítulo 2 del título I de la Constitución. Respuesta correcta, D. Justificación. Artículo 53. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, es decir, derechos y libertades tanto la sección 1 como la 2, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1a. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección 1 del capítulo 2, es decir, solamente los derechos fundamentales y libertades públicas, artículos 15 a 29, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Conforme al artículo 168 de la Constitución Española, no sería necesario someter a referéndum una reforma de la Constitución que afectase al A. Artículo 5 que señala que la capital del Estado es la Villa de Madrid. B. Artículo 11,2 que señala que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. C. Artículo 27,4 que señala que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. D. Artículo 57 que regula el orden de sucesión a la corona. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 168. 1. Cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección 1 del título I, o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2.
Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. En cambio, el artículo 11,2 corresponde al capítulo primero del título I. Señal cuál de los siguientes órganos es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público según establece la Constitución española. A. El Senado. B. El Consejo de Estado. E. El Tribunal de Cuentas. D. La Intervención General de la Administración del Estado. Respuesta correcta. C. Justificación. Artículo 136. 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.